por favor, tomen asiento. Le damos las gracias al Señor por la oportunidad de estar nuevamente reunidos juntos, el pueblo del Señor. Y este día vamos a continuar nuestra travesía a lo largo del libro del Éxodo. Y recuerden, mis amados hermanos, el propósito primordial es el de revelarnos a un Dios que ama y salva a su pueblo. El Señor se nos revela como un misericordioso, y no solamente misericordioso, sino también poderoso, libertador. Sin embargo, aún en el proceso de libertar a su pueblo, Él se revela también como un Dios santo, inmutable, justo, todopoderoso. Faceta en particular que Egipto y el faraón, a quien hemos llamado o rebautizado el lacayo de Satanás, estaba conociendo de primera mano. Recuerden que Satanás, a través de faraón, como tonto útil, digámoslo así, procuraba evitar el cumplimiento de la promesa especial que el Señor hizo a su pueblo. Desde Adán hasta Abraham, la promesa de que ellos serían su pueblo y Él sería su Dios para siempre. Pero ahora los israelitas se encuentran bajo el yugo, bajo la opresión de Faraón, quien está endurecido y empecinado en que Él es el digno de adoración, Él es el soberano y Él es Señor de toda la tierra de Egipto y del mundo conocido hasta la época. Quiero que sepan, mis amados hermanos, que a lo largo de la historia, Satanás y sus lacayos diversos han estado, estarán y están con las claras intenciones de oponerse a la voluntad del Señor, de oponerse a los propósitos divinos. Pero como dice el Salmo 2, el Señor se burla desde las alturas. Faraón es un ejemplo de manual, mis amados hermanos, 4K, de la condición de un hombre sin Dios. La única diferencia probablemente entre él y lo que alguna vez fuimos o somos es el hecho de que nosotros no somos reyes ni en nuestra casa. Esa es la única diferencia. Pero el corazón es el mismo corazón que solamente puede ser transformado e enternecido por la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si no, lo conoceremos como juez justo, que es lo que está haciendo Faraón. Y hoy vamos a ver el segundo de los 10 golpes. Gracias. El segundo de los 10 golpes. Recuerden, a través de 10 golpes, el Señor daría libertad a su pueblo y se daría a conocer como el único Dios mensajero. El verdadero mensajero. Esa es otra cosa. Por eso hemos titulado el mensaje de esta mañana, el segundo golpe, la plaga de ranas. Y les digo algo, hermanos, que mientras meditaba en esta porción de la Escritura, recordé al rey Nabucodonosor en el libro de Daniel, que tuvo que aprender una lección similar a la de Faraón, pero en su caso Nabucodonosor como que sí agarró la lección. Nabucodonosor pudo decir en el capítulo 4 de Daniel, usted lo puede leer en casa, él pudo reconocer que el cielo gobierna y que el Señor hace como le place en el reino de los hombres. Se rindió ante la soberanía del Todopoderoso, pero Faraón se rehusaba a reconocer el gobierno soberano del Señor.
Permítanme recordarles también, mis amados hermanos, que la lección que Faraón debía aprender es para todos, inclusive creyentes. El cielo gobierna. Jesús es Señor. Y no es solamente un cliché. Jesús es Señor no solamente aquí dentro de estas cuatro paredes, sino que Él es el Señor de todo. Y es algo que tanto el creyente como el no creyente deben poder conocer. Porque aun cuando hemos sido salvados por el Señor, aún permanecen en nosotros a veces conductas faraónicas de reclamo de soberanía en ciertas áreas de nuestras vidas. Áreas que decimos, Señor, hasta aquí, pero de aquí para allá soy yo. Todos debemos llegar a la conclusión de que Jesús es Señor. Ahora, ¿cómo nos muestra la segunda plaga que el cielo gobierna? Lo hace de tres maneras que vamos a estar viendo hoy. Primero, con el objeto con que Faraón es golpeado. Vamos a ver a Faraón golpeado por ranas. Vemos que el cielo gobierna también en otra mala imitación del poder de Dios. Y en tercera instancia, vemos que el cielo gobierna en el efecto y la respuesta que tuvo el golpe sobre Faraón. Efecto y respuesta de Faraón ante el golpe de la segunda plaga. De modo, mis amados hermanos, que sin más preámbulo, veamos el cielo gobernando al golpear a Faraón con ranas. Nuestro Dios, mis amados hermanos, es un Dios fiel. Y el término fiel implica que Él es firme y constante en sus afectos, en sus compromisos, en sus decisiones. Él es inmutable, lo que implica que Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y es el mismo siempre. Y esta realidad, mis amados hermanos, es grandiosa y muchos de nosotros a veces la vemos como nada, pero realmente nuestra fe se sustenta en que el Señor es el mismo, que no cambia y que Él ha hecho juramento, razón por la cual sabemos que nada nos separará del amor de Cristo, razón por la que sabemos que nosotros somos preciosos para Él como sus hijos y que como Padre Él no deja jamás de amar a sus hijos. Sabemos también que como Él no cambia, Él siempre quiere lo mejor para sus hijos. Nunca habrá un momento en que yo pueda decir, el Señor me quiso perjudicar aquí, porque Él no cambia. Y esta grandiosa realidad, mis amados hermanos, la podemos observar latente una vez más. 7 días después de la primera plaga, las intenciones del Señor para con su pueblo son las mismas. Miren lo que dice el versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile lo mismo que venimos escuchando desde el capítulo 4. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me adore. Deja ir a mi pueblo para que encuentre reposo, gozo en mí. Quiero que sepan, mis amados hermanos, el Señor no ha cambiado sus planes, no ha cambiado siquiera su determinación para con su pueblo. El amor de Dios para con sus hijos, como dije hace un momento, mis amados hermanos, no cambia sin importar las circunstancias en las que usted esté. Usted podrá pensar igual que algún israelita en el momento, bajo la difícil situación, bajo la dura opresión. ¿Dónde está el Señor? ¿Qué está haciendo el Señor? No lo siento, me están latigando la espalda por ser hijo de Él. No sé dónde está. Pero pasajes como este nos recuerdan, hermanos, que aun cuando nosotros no lo veamos, Dios está obrando en beneficio
de sus hijos. Y este pasaje nos recuerda también, mis amados hermanos, que sus santos propósitos no están sujetos a debate. Él no está negociando con Faraón. Sus propósitos son inalterables y siempre son para bien. Lo digo, mi amado hermano, porque debemos encontrar ánimo, aun cuando por ser obedientes al Señor, aun cuando por ser fieles, podemos sentirnos agobiados. Jeremías 29:11, por ejemplo, nos recuerda: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. No veáis, mis amados hermanos, Dios no ha cambiado su propósito. Romanos 8:28 nos recuerda, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Dios no ha cambiado su plan, mis amados hermanos. Dios no se ha olvidado ni de usted ni de mí. Quiero recordarle, si Dios quiere a su pueblo libre, mi amado hermano, su pueblo será libre. Porque no hay nadie que pueda separarnos del amor de Cristo. De modo que han pasado 7 días y entonces Moisés vuelve delante de Faraón a plantear los mismos inalterables propósitos divinos. Los mismos. Ahora, hermanos, nuevamente las reclamaciones divinas, las reclamaciones del Señor vienen acompañadas de una advertencia a la cual el faraón debía poner atención, si no, iba a sufrir la segunda plaga, o en términos más literales, el segundo golpe. ¿Cierto? Lo ve en el versículo 2. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí, yo castigaré, yo heriré, yo golpearé con ranas todos tus territorios. Un recordatorio también, hermano, para todos. El no oír traería consecuencias para Faraón. Y esto no aplica solamente para el incrédulo como para Faraón, sino que aplica para todos. No escuchar la voz de Dios siempre, alguna vez, hermano, siempre concluye en detrimento de aquel que no escucha. Y el objeto con el que sería golpeado en esta ocasión sería muchas ranas. Ahora hemos mencionado en varias ocasiones que nuestro Señor no es caprichoso. Él no hace las cosas porque sí. Entonces tendríamos que preguntarnos: ¿por qué ranas? ¿Por qué no ratas? ¿Por qué no cucarachas? ¿Por qué ranas en particular? Y la respuesta, mis amados hermanos, consideramos que se encuentra en el hecho de que las ranas, al igual que el río, como vimos la semana pasada, también eran venerados en Egipto. Había una diosa horrible, por la descripción que le voy a dar. Tenía cabeza de rana y cuerpo de mujer. Su nombre era Heke. Estaba casada con un hombre cabeza de toro y cuerpo de hombre. Se llamaba Nu. Era una diosa menor de la mitología egipcia y se asociaba a la fertilidad, al nacimiento, a la renovación. Me imagino que yo veía los huevos de rana en el estanque y decía: ¿qué botón de huevos? Fertilidad. Qué fértiles son las ranas. Mira cuántas ranitas salen de 2 ranas. Así que adoremos a la rana. Estaba asociada con la vida, inclusive era la diosa patrona de las mujeres embarazadas, era la diosa patrona de los curanderos, los doctores,
porque también se le atribuía facultades sanadoras. Todo esto se le atribuía. Igualmente se le consideraba dadora de vida. Y una de sus labores, inclusive, era la de evitar que las ranas proliferaran demasiado en el río. Estaba encargada también de hacer eso. Ella era venerada y adorada. Y por eso vemos que el Señor se dispone a golpearlo una vez más con aquello que veneraban y con aquello que adoraban. Tenía que mantener la proporción adecuada de ranas en el río, pero por la intervención divina no pudo mantener la proporción adecuada de ranas en el río. El Señor lo volvió directamente en uno de los instrumentos de su idolatría. La naturaleza de la plaga la vemos en los versículos 3 y 4. Recuerdo en mi infancia, una de las cosas que mi hermana detestaba ver era un sapo o una rana. A veces teníamos una canaleta por donde se metían a comer la comida de los perros. Mi papá tenía varios perros en su momento. Y cuando mi hermana veía un sapo o una rana, se formaba la hecatombe. Por uno o dos, ¿ok? Por uno o dos, suficiente. Piénselo por un momento, mi amado hermano. Piénselo por un momento. Pero miren lo que dice el versículo 3. No sé a cuánto le gusten las ranas aquí. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en la casa de tus siervos, en tu pueblo, en tu horno y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. ¿Ok? Ya estoy viendo algunas caras que están haciéndose la imagen. Es así, me pasó lo mismo. Las ranas saldrían del río, mis amados hermanos. Y vemos ahí un lenguaje de la creación. Cuando dice criarán, es el término que usted ve en Génesis 1, produzcan las aguas seres vivientes. Ese es el término. Era abundante, multitudinario. Probablemente usted y yo jamás hemos visto tantas ranas juntas. Jamás. Ni en campamento cuando escuchábamos las ranas croar. Probablemente jamás escuchamos o vimos tantas. La cantidad de ranas iba a ser abrumadora en toda la tierra. La pregunta más bien sería, ¿dónde no habría ranas? Aquí, inclusive Faraón, si se dieron cuenta, mis amados hermanos, sería directamente afectado. Iban a subir hasta el palacio. En su casa, ranas. En el cuarto, ranas. En su cama, ranas. Hasta en la cocina, si ven ahí. Porque las artesas eran el molde donde las hermanas egipcias, digámoslo así, preparaban el pan, mezclaban el pan y amasaban el pan. Hasta en el horno donde hacían el pan. Estaban tirando directamente al horno los sapos estos, que no le hacían caso al refrán. Encima de la gente estaban las ranas. Hasta la real divinidad del faraón estaba con ranas encima. Mis amados hermanos, literalmente había ranas hasta en la sopa. ¿Saben qué? Como eran santas y veneradas, no la podía matar. Dios no quisiera que hubiera una blasfemia por querer. Había que tener extremadas precauciones y extremados permisos santos, siquiera para intentar hacerle daño a una rana. ¿Okay? En otras palabras, el Señor está diciendo aquí, ok, usted ama a la rana, vamos a ver qué tanto aman a la rana. Enséñenme con hechos su amor por la rana. Ahora, esta es la advertencia literal que el Señor le está dando a Faraón
si no escucha la palabra del Señor, ¿cierto? Pero el silencio que usted ve entre el versículo 4 y el versículo 5 nos confirma nuevamente, vaya la redundancia, que Faraón se rehusó a escuchar. Hermano, uno de los recuerdos que marcó mi infancia hasta el sol de hoy. Mi bisabuela, su nombre era Miss Ma. Miss Ma tenía la costumbre, una frase lapidaria. Ella decía con regularidad: el que no oye, sufre. Y por lo general lo decía luego de un momento en que mi abuela nos estuviera disciplinando o que mi madre nos estuviera disciplinando, y esa frase salía de su boca siempre acompañada de una risa burlona muy particular. La señora tenía un problema con los oídos porque ella mordía la oreja. ¿Cierto, madre? Mordía la oreja. Para dar la lección, según ella, la señora nacida en 1908, de quien no oye, sufre. ¿Ok? Escuchar y obedecer era importante para Miss Ma. Pero más que para Miss Ma, escuchar y obedecer es importante para Dios. Dios habló a Faraón a través de Moisés y no escuchó y no atendió, por lo que tuvo que vivir las consecuencias. Y es lo que debemos recordar nosotros hoy también, mis amados hermanos. Acompáñenme a Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice Hebreos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, inclusive a Faraón por los profetas, en estos postreros días, en nuestros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Quiero recordarme, mis amados hermanos, que Dios nos habla hoy por su Hijo. Dios nos habla hoy por Jesucristo, su persona, su obra y su palabra. Por ende, Dios nos ayuda a no ser como Faraón, ¿cierto? Que cuando escuchamos la voz del Señor podamos responder en obediencia. Que cuando escuchemos la voz del Señor obedezcamos. Que cuando escuchemos su santa instrucción, su santa guianza, recibamos sabiduría en lugar de que suframos las consecuencias. Si escuchamos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón, no hagamos como Faraón, lo cual resulta en el versículo 5, ¿cierto? Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón entonces, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Y entonces, versículo 6, Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas y cubrieron la tierra de Egipto. ¡Qué meticulosidad para repetir las instrucciones, para describir lo que iba a suceder! Y es un recordatorio, mis amados hermanos, de nuevo, de que Dios no cambia, de que lo que Dios dice, lo hace, de que cuando algunos piensan que Dios se le olvida las cosas, o que está pensando en otra cosa y no ha puesto atención a lo que está pasando en este escenario, se equivocan. Dios no es manco, no es ciego, no es sordo, lo repetí varias veces y permítame añadir, Dios tampoco tiene mala memoria. ¿Okay? ¿Saben por qué lo digo, mis amados hermanos? Porque hay personas que piensan como la gente en los días de Noé, ¿cierto? En los días de Noé estaba este señor diciéndole: va a caer el juicio del Señor y va a caer un diluvio. ¿Qué fue lo que hizo la gente? Loco y enfermo. Fue motivo de escarnio, fue motivo de burla, hasta que nació. Porque Dios no es hombre para mentir. Otros, el apóstol tuvo que advertir
porque celebraban, estamos escuchando desde el año de la pera que viene el Señor y no hemos visto nada. El apóstol le responde, no tomen la tardanza como que si se olvidó de su promesa, más bien deberíamos verlo como un gesto de gracia, porque el interés del Señor es que lo que son suyos no se pierdan. Pero no lo dude, hermano, lo que el Señor dice, coma, punto, subrayado, se cumple. No hay duda alguna de eso. Es lo que estamos viendo aquí. Por eso la meticulosidad en el detalle. El Señor cumplió su promesa y hizo lo que dijo que haría. Y también podemos notar, mis amados hermanos, que ya Moisés y Aarón no están jugando. Moisés y Aarón ya están lejos del tiempo de duda y cuestionamiento. Señor, ¿estás seguro que quiere que hagamos? ¿Qué es lo que quiere que hagamos, Señor? Eso es lo que vamos a hacer. Mis amados hermanos, Faraón tuvo que observar de manera difícil que el cielo gobierna. Una vez más, fue golpeado por aquello que engrana. Se lo pedimos. Rana por todo el lado, hermanos. Imagínenselo por un momento. Probablemente para los niños fue divertido por un tiempo, ¿sí? Pero después, cuando iban a comer y te sacaban el plato y te tapaban, rana. Imagínense los olores en la casa, hermano. Imagínense en su casa, en su cama, una rana sobre su cabeza. Algo tuvo que pasar, pero yo las amaba, ¿cierto? Pero lo que vamos a ver es que nadie agarró rana y la estaba besando para decir porque se convertía en príncipe. Sucedió otra cosa. Pero no nos adelantemos, vamos a la otra evidencia de que el cielo gobierna. La otra evidencia que vemos de que el cielo gobierna es una mala imitación, una vez más, del poder de Dios. ¿Okay? Probablemente Faraón dijo, oh, bueno, los míos hicieron que el agua se convirtiera en sangre, así que estoy seguro que vamos a poder hacer algo al respecto de la pequeña situación en la que nos encontramos aquí. Y vienen los señores de nuevo a hacer sus artes ocultas. ¿Qué es lo que dice, mis amados hermanos, el versículo 7? Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. ¿Okay? Y aquí vemos, mis amados hermanos, algo que es muy importante. Lo dije la semana pasada y lo voy a enfatizar aún más hoy. El enemigo de nuestras almas, mis amados hermanos, es un mentiroso y es un engañador. Se ofrece como alguien que puede hacer lo mismo. Se ofrece como alguien que es una alternativa a Dios. Inclusive a veces aparece como una alternativa superior. Y usted y yo tenemos que estar a la guardia porque somos engañados por él. Acompáñenme, por ejemplo, a Apocalipsis capítulo 16, versículo 13. ¿Y por qué hay que poner atención a la advertencia que se nos está dando aquí? Porque la actitud de Faraón apunta hacia el juicio final. Miren, por ejemplo, versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta. Ven a Satanás tratando de imitar a la Santa Trinidad, ¿cierto? La boca del dragón, la bestia y y el falso profeta. Tres espíritus inmundos a manera de, ¿lo ven ahí? De ranas, a manera de ranas. Versículo 14, pues son espíritus de demonios que ¿qué hacen? Señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿No es lo mismo que le estaba pasando a Faraón aquí? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, mis amados hermanos.
Quiero recordarles, el engaño de Satanás es que él es la alternativa cool, la alternativa moderna a lo que Dios es. Pero permítame decirle, mi amado hermano, Heck no podía dar vida. Heck no podía hacer a nadie fértil. Es Jehová quien da los hijos. Es el Señor que da la vida. Solamente hay uno singular dador de vida, y el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él es vida, hermano. Acompáñenme a Juan capítulo 1. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Note el versículo 4, que aquí es donde quiero hacer el énfasis. En Él estaba la vida. Él es la fuente de vida, y la vida era, ¿qué cosa, mis amados hermanos? La luz de los hombres. Pero no, hermanos, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron la muerte más que la vida. No me interesa, mis amados hermanos, qué engaño de Satanás usted está escuchando hoy. Fuera de Cristo no hay vida. Solamente hay muerte y solamente hay desilusión. Le digo más, las señales cumplían el propósito de testificar quién era el Señor. Y algunos hoy se enfocan más en algunas señales, tal como los fariseos en su día, cuando le pedían señal al Señor. Y el Señor le dijo: no le va a ser dada señal a esta generación perversa. ¿Sabe por qué? Satanás sana a gente también. Satanás sana a gente también. Esas personas que están pidiéndole a un ídolo de madera que los sane y son sanadas, ¿quién cree que los sanó el Señor? Pero la señal más grande se lo dio en el Hijo, y la enfermedad más grande que había que sanar fue sanada en el Hijo, ¿cierto? Isaías 53:4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y aquí no está hablando del dolor de cabeza, ni del cáncer, ni de nada de eso. Está hablando de la enfermedad del pecado, que nos tiene muertos en delitos y pecados, para la redundancia. Y dice el texto: y nosotros le tuvimos azotado, por herido de Dios y abatido. 5, ahí está la respuesta. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Quiero recordarme a la iglesia también que fuera de Cristo, no importa qué haga el mundo allá afuera, no hay verdadera sanidad. Y permítame decirle algo más, mi amado hermano. Si usted sufre más allá de lo físico, si está sufriendo en lo espiritual, abatido por una pérdida, abatido por una decepción, por alguien o por algo, recuerde, mi amado hermano, no importa qué le quiere decir Satanás tampoco, nadie puede sanar un corazón mejor que Cristo. Lo que los egipcios iban a poder ver era que las ranas que confiaban tanto, a las que le pedían tanto, no se compadecían de su situación. Es más, estaban siendo instrumento de dolor. Pero individuos como los hechiceros egipcios, mis amados hermanos, existen hoy. El Señor nos dijo que aún hoy estas personas iban a ser instrumento de Satanás, iban a ser marca inequívoca, mejor dicho, de que estamos en los últimos tiempos, ¿cierto? Jesús lo dijo, Mateo 24:24, porque se levantarán falsos mesías, falsos ungidos, falsos profetas, y harán, ¿qué cosa? Grandes señales, grandes prodigios,
de tal manera que harán, ¿qué cosa? Engañarán, si aún fuera posible, a los escogidos, porque eso es lo que nos gusta ver. Pero déjenme recordar a mis amados hermanos, el fin es siempre el mismo: decepción. Piénselo bien, hermano. ¿Cuál era el problema aquí? Había demasiadas ranas. Probablemente el faraón tenía 2 o 3 en la cabeza, y estos señores dicen: no te preocupes, faraón, nosotros vamos a hacer lo nuestro. Abracadabra, hocus pocus, y había más ranas. Había más ranas, no menos. Lo asombroso hubiera sido que se hubieran ido las ranas, ¿cierto? Pero eso no fue lo que hicieron, trajeron más ranas. Hicieron la situación peor. Reivindicaron el juicio de Dios. Fueron instrumentos de Dios para castigar a Faraón. ¿Hubieron más ranas? Ahora, note algo interesante, hermano. En la primera plaga hicieron lo mismo, ¿cierto? Eso fue suficiente para Faraón en la primera. Cuando él vio que convirtieron el agua en sangre, seguimos en lo mismo. En esta ocasión no fue suficiente. En esta ocasión no fue suficiente. Lo que me lleva al efecto y respuesta de Faraón. Mis amados hermanos, sin duda alguna vemos al cielo gobernar en el efecto que causó la plaga y la respuesta de Faraón. Miren el versículo 8. Entonces Faraón llamó a ¿quién? ¿Lo vieron ahí? Hay un cambio. Faraón agarró el teléfono y llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí, de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a él. Ya ahí algo cambió, ¿cierto? Pero quiero que noten 2 cosas, mis hermanos y hermanos. La primera la podemos pasar por alto, pero quiero que sepan: ni el faraón ni el pueblo soportaban más las ranas. No soportaban las ranas ni un momento más. Estaban hastiados, estaban asqueados de las ranas. Miren la ironía, hermano. En la primera plaga, donde la vida de la nación estuvo en peligro como por 7 días por la situación del agua, la economía se fue al garete. Faraón no llamó a Moisés y a Aarón. Pero ahora estos anfibios, que no ponían su vida en riesgo directamente, fueron el instrumento que llevó al hastío de Faraón. De modo que Dios puede obrar con mucho o con poco. La diferencia es el Señor. ¿Amén? ¿Saben también qué día hay, mis amados hermanos? Esa es una oración que deberíamos hacer todos. Y se lo digo con el corazón en la mano. Oro al Señor que Él ponga en el corazón mío y en el de ustedes tal hastío por aquello que lo desagrada a Él, por aquello que lo molesta a Él, que clamemos al Señor para que lo remueve o lo remueva del medio mundo. Esa es mi oración. Estas personas llegaron a estar hastiadas del símbolo de su pecado, de las ranas que amaban, de las ranas que idolatraban. Llegaron a decir: no más. Ruego que el Señor haga lo mismo en nuestros corazones. Porque le digo la verdad, como yo se lo cuento, no hay nada que pueda hacer que usted diga en algún momento: estoy aburrido o hastiado de Dios. Lo que debe ser, por ejemplo, es que podamos decir como el salmista, Salmo 42, versículo 1 y 2: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios,
el alma mía. ¿Usted escucha algún hastío de David ahí? No. Versículo 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y déjeme decirle, hermano, lo digo con corazón en la mano. Si usted no tiene hambre de Dios alguna, es porque tiene hambre y sed de ranas. No hay punto medio. ¿Cuál debe ser nuestro sentir? Salmo 73, versículos 25, 26. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Salmo 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay, ¿qué cosa, mis amados hermanos? Hay gozo completo, mis amados hermanos. Delicia, placer, verdadero placer a su diestra, temporalmente, por 7 días, por 15 minutos, por 20 horas, para siempre. ¿Quién se puede hastiar de eso, mis amados hermanos? Que el Señor nos hastíe de lo que perece y nos dé hambre de vida. Lo segundo que vemos en este evento también, otra cosa cambió de Faraón, ¿cierto? Recuerden cuando comenzamos a ver a Faraón, capítulo 5, versículo 2, le dicen, hey, Jehová, el Dios de los hebreos, te dice ahora, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Cuál fue la respuesta en el versículo 2? ¿Quién es ese Jehová? Estoy haciendo la mueca para darle más énfasis a la soberbia. ¿Quién es ese Jehová que yo tenga que escucharlo? Miren el versículo 8. ¿Rogar a quién? ¿Rogar a quién? Lo llamo por nombre. El nombre del pacto. El nombre de yo soy. Ya estaba conociendo quién es Jehová, ¿cierto? Ya estaba reconociendo que lo que estaba sucediendo no era algo natural, sino que estaba sucediendo algo sobrenatural y que solamente Jehová podía revertir la situación. ¿Lo ven ahí? Y eso también apoya a otra cosa, hermano. Algunas personas están empecinadas en hacerle, creo que todos estos ejemplos eran naturales, que había una época en el año en el que las ranas también salían y era normal que las ranas anduvieran por ahí. Voy a dar una pregunta, hermano. Si hubiera sido un evento normal y natural, ¿usted cree que el Faraón hubiera sido tan estúpido y así? Esta es la temporada de ranas, no hay ningún problema. ¿Usted cree que Faraón no hubiera dicho, bueno, vamos a esperar que se vayan y ya, porque esto es normal? Faraón es el primer testigo de que esto era mano de Dios. Por eso llamó al Señor. Se dio cuenta que su hechicero no daba la talla. Solamente Dios. Y también nos enseña, hermano, nuevamente. Dios causó la plaga. Dios la puede revertir. Dios justamente castiga, pero Dios también revierte. Solo Él, nadie más. Faraón sabía que solo Dios podía retirar las ranas. Y vemos, hermanos, esta porción nos permite reconocer a nuestro Dios como creador, como justo juez. Porque Dios tiene poder absoluto sobre su creación y juzga a sus enemigos. Pero adivinen, eso no fue suficiente para Faraón, ¿cierto? Usted puede reconocer que Dios hace algo, usted puede reconocer que Dios existe, como lo hacen los demonios. Por eso no lo lleva al arrepentimiento. Es lo que vemos aquí. Mire lo que Él le dice cuando lo llama. Ore por mí. Díganle a Jehová que me quite las ranas.
Y esto es importante, hermano, ahí no hay arrepentimiento alguno. Solamente hay deseo de salir de las ranas. Él quería salir de las ranas, él no quería estar sentado. Hacía algo mucho delante del Señor. ¿No le ha pasado que ha tenido que toparse con alguien que se jacta de no ser muy religioso, pero viene delante de usted y le dice: ore por mí? Usted era un hermano en la fe, alguien que por lo general no lo vemos en ningún lado de la iglesia, pero se acerca a usted y le dice: ora por mí, porque me está pasando esto y lo otro. Estoy seguro que le ha pasado. Y esta persona piensa de alguna manera u otra que usted está más cerca de Dios que ella, por eso es que le está pidiendo que ore por él. Que muestra cómo nuestra vida de oración habla de nuestra condición espiritual, ¿cierto? Porque aquellos que hemos sido adoptados como hijos podemos clamar: Abba Padre. Queremos ir donde Él, queremos hablar con Él. Pero hay personas que no. Oran por mí, me dicen. ¿Saben a quién me recuerda eso? ¿Se acuerdan de Simón el Mago? Hechos, capítulo 8, versículo 24. ¿Recuerdan? El relato bíblico nos narra que él fue uno que se bautizó ante la predicación, pero cuando vio que estaban los apóstoles otorgando el don del Espíritu Santo, digámoslo así, él dijo: pero por allá, aquí el que está encargado del negocio, vamos a hablar con el apóstol, y le dice: ¿cuánto cuesta ese poder? ¿Lo recuerdan? Y la respuesta del apóstol fue tremenda, ¿cierto? Tu dinero perezca contigo. Las palabras fueron severas porque él pensaba que el don de Dios se podía comprar con dinero. Y la palabra del apóstol fue: ruega a Dios a ver si te perdona. Esa es la palabra, el parafraseo. Ruégale a Dios a ver si te perdona. ¿Y cuál fue la respuesta de Simón? Ruega usted por mí. Ruega usted por mí. La pregunta es: ¿se arrepintió Simón o se endureció Simón? Lucas, perdón, no nos dice. Lucas no nos dice. Pero notemos que nuestra actitud delante de Dios dice mucho. La oración, mis amados hermanos, es un indicio de una relación con Dios. La falta de oración, mis amados hermanos, es indicio de lo contrario. El que ora comprende que Él es parte de la familia de Dios, que Él es hijo y Él quiere comunión con Él. Los dejo en esta porción con el Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el espíritu por el cual clamamos: Ama, Abba, Padre. Eso habla de intimidad con Dios. Mi pregunta para los que estamos aquí: ¿tenemos intimidad con Dios o no? Hay un himno conocido por algunos, en inglés, Sweet Hour of Prayer, en castellano, dulce oración. Dulce oración, dulce oración. De toda influencia mundanal, elevas tú mi corazón al tierno Padre Celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación, y cuántos bienes recibí mediante ti. Dulce oración. La tercera estrofa. Dulce oración, dulce oración. Qué aliento y gozo al alma das. En esta tierra de aflicción, consuelo siempre me serás, hasta el momento en que veré francas las puertas de Sión,
entonces me despediré feliz de ti, dulce Señor. Faraón quería ser Ramsés. Al mismo tiempo quería ser Dios. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a ver la porción que sigue, versículos 8 y 9, mientras me acerco al final. Versículo 9, perdón. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tu siervo y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tu casa y de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Ahora, hermanos, qué rara fue la reacción de Faraón, ¿cierto? Moisés le dice, vamos a ver eso en un momento, pero Moisés le dice: ¿cuándo quieres que te quite la rana? ¿Qué hubiera contestado usted, hermano? Yo se lo hubiera contestado yo. No, mañana es tarde. Ya. ¿Ok? Inmediatamente. ASAP, como lo dice en los correos. Pero Faraón dice: mañana. Eso no le parece curioso, hermano. ¿Mañana por qué? ¿Mañana por qué? La Biblia no nos dice, pero algunos consideran que es porque, bueno, estaba tratando de ver si por última vez las ranas se iban solas. Puede ser, pero el texto no nos dice. Pero más vemos personas que somos así, hermano. El día de salvación es cuando, hermano. Hoy, ¿cierto? ¿Por qué diríamos mañana? ¿Por qué queremos tirar una última cana al aire? Te voy a hacer libre de tus pecados y de tus problemas hoy. No, después carnavales, Señor. Después carnavales. Está bien, pues vamos al carnaval. Ya se acabaron los carnavales. No, porque vienen las patronales ahora después. Hermanos y hermanas, el día de salvación es hoy. Y la indicación aquí nuevamente afirma el hecho de que Faraón realmente no estaba arrepentido. También llama la atención la declaración de Moisés, porque Moisés le dice: ¿cuándo quiere que se vaya a la? Usted podrá decir: bueno, a lo mejor Moisés se puso facto y está haciendo despliegue de personalidad. No, él está haciendo un despliegue de fe. De nuevo, probando que esto no era un incidente natural, sino que esto iba a ser resultado de la obra de Dios obrando. No iba a ser coincidencia. Nadie iba a poder decir que no fue Dios el que se llevó las ranas. Moisés quería glorificar a Dios, exaltar su obra. No quería dar espacio al escepticismo. En el versículo 10, Moisés respondió: mañana se hará así mismo como lo dices. ¿Con qué propósito, hermanos? Para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. ¿Sabe que eso también es importante para nosotros, hermanos? Nosotros hablamos esta mañana de que el conocimiento de Dios nos fortalece. El conocimiento de Dios aumenta nuestra fe. Este es un ejemplo de eso. Mira lo que dice el Salmo 86:8. Esta es la declaración del salmista. Esa es la declaración suya. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Lo ve ahí, mi hermano. No hay como Él. Canta en adoración a Él. Yo recuerdo
recordarles, hermanos, así como Faraón conocería quién es Jehová, el pueblo que conoce a su Señor, también debe obrar en virtud o en consecuencia de dicho conocimiento. Las plagas no solamente cumplen el motivo de mostrar a su pueblo, a los egipcios mejor, quién es el Señor, sino al pueblo de Dios. Quiero ir cerrando, mis amados hermanos, pero quiero que lean esto conmigo. Miren cómo la Biblia describe los eventos que acabamos de mencionar. Adelántese primero a Éxodo capítulo 10. Vamos a adelantar un poquito, porque quiero hacer un punto aquí de por qué es importante reconocer la obra del Señor igual que Faraón. Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. ¿Quién se la está mostrando primero? A los egipcios. Pero note el versículo 2. Y para que cuentes a tus hijos, a tus nietos, las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que ustedes también sepan que yo soy Jehová. Su fe se afirma, mi amado hermano, cuando usted considera la obra del Señor en medio de su pueblo. Salmo 78, 45, se está describiendo este evento. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Ese es un salmo de alabanza basado o escrito, inspirado por este hecho. Salmo 105, 30. Su tierra produjo, ¿qué cosa? Ranas, hasta en las cámaras de sus reyes. Tiene humor el canto. ¿Ok? Mis amados hermanos, estos eran cantos de alabanza en los que el pueblo de Dios era recordado de la grandeza de nuestro Dios. Y por eso la alabanza y la adoración hoy igual debe ser enfocada en lo que Dios ha hecho. Usted puede cantar: Él me sostendrá, porque Él murió por usted en la cruz. Usted conoce lo que Él ha hecho. Usted puede cantar el Dios que adoramos porque usted conoce personalmente lo que el Señor ha hecho. Usted puede cantar: grande es tu fidelidad, porque usted ha experimentado la fidelidad del Señor cada mañana. Nuestra fe se incrementa en el conocimiento de lo que Dios ha hecho. Cierro con los últimos versos. Versículo 12. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante la rana que había matado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de la casa, de los cortijos, de los campos, y se juntaron en montones, y apestaba la tierra. Mis amados hermanos, algunas de las ranas volvieron al río, pero no todas. Y probablemente Faraón debió ser más específico en su producción. Pero la mayoría murieron en donde estaban. Imagínense esos cuerpos de rana en el sol de Egipto. Los efectos del juicio se mantuvieron por días en medio del pueblo. Y nuevamente la nación apestó. ¿Por qué quiero cerrar, hermano? Estas señales muestran el juicio de Dios. Nunca olvidemos, hermanos, el efecto devastador que tiene el pecado en nuestras vidas. Es contaminante, es degradante, es putefacto. Los efectos de la situación de la rana duraron días. Nunca piense que el pecado es poca cosa. Faraón lo pensó, pero no la usted. Cuando usted piense en algún momento que su pecado es poca cosa, no haga lo que hizo Faraón. ¿Saben qué fue lo que hizo Faraón? Versículo 15. Pero viendo Faraón
que le habían dado reposo, pausa, espacio, ¿qué hizo? Endureció su corazón y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. Vio la rana removida, vio a Dios obrar y aún así dijo, no se van. Alguien dirá, a lo mejor se puso bravo porque no le quitaron la rana y la dejaron ahí muerta. Bueno, si esa es la razón para hacer la huelga, sigue siendo la razón equivocada, ¿cierto? El problema de Faraón no era la rana, el problema de Faraón era el pecado. Algunos de nosotros decimos o queremos, igual que Faraón, que se nos quite la consecuencia del pecado, pero no nuestro pecado. Faraón quería seguir lo mismo, pero quería que Dios lo liberara. Ahora, hermanos, es por esa razón el llamado del Evangelio es un llamado de arrepentimiento y de fe. No es un llamado a cambiar mis circunstancias, error que hemos cometido mucho. Ven a Cristo para que consiga esto, ven a Cristo para que consiga lo otro. El Evangelio no necesariamente cambia mis circunstancias, sino que cambia mi relación con Dios, y eso es lo que importa. Y con la relación correcta con Dios es probable que mis circunstancias cambien también. Nunca lo duden, mis amados hermanos. El pecado no es poca cosa. Cuando estemos tentados a pensarlo, pensemos en la cruz. La cruz de Cristo es un recordatorio de que el pecado no es poca cosa. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, tuvo que morir en una cruz para que usted fuera perdonado. Cuando participamos de la cena del Señor, recordemos que el pecado no es poca cosa, porque estamos participando de su cuerpo quebrantado, de su sangre derramada, para tener comunión con Él. Sino que, contrario a lo que hizo Faraón, nuestra respuesta al mensaje de Dios siempre debe ser ir al Señor en arrepentimiento y en fe. ¿Recuerdan la parábola de los dos hermanos? Mateo 21, 28. Les prometo estar, hermano, todo el último texto que leo. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, voy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Versículo 31. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. ¿Cuál es el punto? Los fariseos eran como Faraón. Siempre iban, pero nunca llegaban. Las rameras, los publicanos, sí se estaban entregando en arrepentimiento y fe. Y por eso iban primero al reino. Esa era la diferencia. Faraón pronto iba a aprender, mis amados hermanos, que a Dios no se le puede engañar. Así como a veces pensamos algunos. Lo puede engañar al Señor. Por la mano que el Señor ve el corazón. Déjeme reformular la idea. Usted me puede engañar a mí. Fácil. No me tiene ni que esforzar para engañar a mí. El hermano Yulín cualquiera de ustedes. Eso no es. Para Dios no. El Señor conoce el corazón. El Señor conoce la intención de cada quien delante de Él. Él sabe si sus palabras son genuinas o no. De modo que lo que el Faraón pensaba que era una buena idea, se va a enterar que no. Pero es un recordatorio, mis amados hermanos, de que un corazón contrito y un corazón humillado, el Señor nos echa fuerte. El Señor lo bendiga ricamente, hermanos. Estemos orando.
Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que tú amas a tu pueblo. Gracias por entrar, por llegar a nuestras vidas, mostrarnos nuestra iniquidad, darnos un nuevo corazón, uno que quiera obedecerte, uno que quiera seguirte. Te pedimos, Señor, que a tus hijos que escuchamos nos des corazones que rechacen lo que el mundo ofrece y que abracen lo que solamente tú y tu Hijo Jesucristo ofrecen. Vida eterna en el gozo pleno de Jesucristo. Que podamos ser determinados, de que podamos ser diligentes en proclamar que en Cristo Jesús hay esperanza. Y que así como Moisés y Aarón intercedieron en oración, nosotros podamos interceder en oración con nuestros hermanos y hermanas en la fe, para la gloria tuya de nuestra oración. En Cristo Jesús pedimos todas estas cosas. Amén.